Buenas noches, soy Egon y les voy a contar historias que sucedieron en moteles. Cuéntenme desde dónde me escuchan y si quieren compartir su propia historia, contáctenme. ¡Vamos! Hey Egon, qué chido que te pueda contar esto. Porque neta lo que me pasó hace unos meses sigue dándome escalofríos y no he podido sacarlo de mi cabeza. Mucha gente no me cree, pero sé lo que vi y lo que mis amigos vieron. Soy Isabela, y esto que te voy a contar no es una de esas historias de fantasmas típicas. Es más bien una cosa rara que pasó en el peor momento posible y que me hizo cuestionar si el estrés y la mala suerte te pueden hacer ver cosas o si de verdad hay algo más ahí afuera. Imagínate la escena, la boda de mi mejor amiga, Mariana. Ella y su novio, Javier, llevaban años planeándola. Una boda de ensueño en un rancho precioso en Jalisco, a unas 5 horas de nuestra ciudad. Éramos un grupo de unas 8 personas, Mariana y Javier, obviamente, yo como su dama de honor principal, mi novio, la hermana de Mariana, Camila, un par de amigos cercanos de Javier y los padres de Mariana que venían en otra camioneta. Era viernes por la tarde, el ensayo era al día siguiente y la boda el domingo. Estábamos todos en el carro de Javier, riéndonos, cantando las canciones de la playlist de Mariana para la boda. El clima estaba chido y el mood inmejorable. Pero ya sabes cómo es esto. A mitad de camino, en una carretera solitaria, el carro de Javier empezó a hacer un ruido raro y se detuvo por completo. En medio de la nada, el mecánico que pudimos contactar por celular, porque la señal iba y venía, nos dijo que el motor se había descompuesto y que no había forma de arreglarlo hasta el lunes. El lunes, la boda era el domingo. Mariana se puso blanca como el vestido de novia. Javier intentó mantener la calma, pero se le notaba lo frustrado. Estábamos varados, y lo más cercano que había era un pueblo chiquito con un solo motel, a unos 20 minutos de camino. Así que, con el sol bajando y el desánimo subiendo, pedimos un taxi local y nos fuimos para allá. El motel se llamaba El Descanso Eterno. Ya el nombre no prometía nada bueno, ¿verdad? Era un lugar viejo, de esos que parece que se quedaron en los años 70, con un letrero de neón que parpadeaba y un estacionamiento de tierra. La recepción era pequeña, con un mostrador de madera oscura y un olor a humedad y a incienso quemado que me dio una vibra rara. Pero lo que más nos sorprendió fue el dueño, un señor chaparrito de unos 60 años, con un bigote enorme y unos ojos demasiado brillantes. Cuando le contamos lo de la boda y el carro descompuesto, su cara se iluminó de una manera inquietante. «¡Una boda!», exclamó casi gritando. «No puede ser. Es la primera vez en años que tenemos una pareja a punto de casarse aquí. Esto es una señal». Nos miró a todos, uno por uno, con esa sonrisa enorme. Mariana, que estaba a punto de llorar, solo asintió débilmente. El señor, que se presentó como don Ramiro, nos dijo que si nos quedábamos esa noche, nos haría una verdadera celebración para animarnos. «No se preocupen por nada, yo me encargo. Necesitan un festejo antes del gran día». Intentamos negarnos. Estábamos muy cansados y solo queríamos un lugar para dormir y planear cómo llegaríamos a la boda. Pero don Ramiro insistió. Nos dijo que tenía una sala de eventos en la parte de atrás que nadie usaba y que la iba a decorar para nosotros. Con tanto estrés encima y sinceramente, por no discutir más, aceptamos. Total, era solo una noche. Nos dio las llaves de varias habitaciones contiguas y nos dijo que la sala de eventos estaría lista en un ratito. Las habitaciones eran básicas, camas duras, cortinas gruesas que bloqueaban toda la luz y el mismo olor a incienso rancio. Dejamos nuestras cosas y nos reunimos en la habitación de Mariana y Javier, tratando de pensar en soluciones para el carro. Mariana estaba desanimada y la idea de una celebración en ese motel cutre nos parecía más deprimente que otra cosa. Don Ramiro nos dijo que la sala estaba lista y que nos esperaba, pero le dijimos que estábamos muy cansados y que quizás al rato. Él solo sonrió, asintió y se fue. Pedimos unas pizzas al pueblo, que llegaron frías y tardaron como 2 horas, y cenamos con un ánimo bajísimo.
A eso de las 11 de la noche, todos estábamos agotados y nos fuimos a dormir, pensando en el problema del carro y en cómo solucionaríamos la llegada a la boda. Yo me quedé dormida enseguida, pero me despertó un ruido. Era música, música de boda. No era suave, era como si estuviera sonando justo afuera de mi habitación. Pensé que era don Ramiro. A lo mejor había puesto algo para animarnos, pero el volumen era muy alto, como que se escuchaban risas, aplausos y hasta el sonido de copas chocando. Miré mi reloj. Eran las 2:30 de la mañana. Me asomé a la ventana que daba al estacionamiento, pero no vi nada. La música parecía venir de la parte de atrás del motel, donde don Ramiro había dicho que estaba la sala de eventos. Decidí ir a investigar. Me puse una bata y salí al pasillo. Mis amigos, que estaban en las habitaciones de al lado, también estaban asomándose por sus puertas, con caras de confusión. ¿Oyen eso?, preguntó Camila, la hermana de Mariana. ¿Don Ramiro se volvió loco? Caminamos por el pasillo principal, siguiendo el sonido de la música. Se oía una banda en vivo, con instrumentos que sonaban a cumbia y salsa y voces animadas. Era música de fiesta, de esas que te invitan a bailar. La sala de eventos estaba al final del pasillo, una puerta doble con paneles de vidrio que se veían sucios. La luz salía por debajo de la puerta y se oía un bullicio tremendo. Estaba claro que había una fiesta ahí y muy ruidosa. Nos acercamos con cautela. Yo puse mi oído en la puerta y juro que pude distinguir voces individuales, risas de niños y hasta el tintineo de cubiertos. Abrió la puerta y la sala estaba completamente vacía. Ni una persona, ni una silla, ni una mesa, solo un espacio enorme con paredes desnudas y un piso de madera vieja. El aire estaba frío y quieto. Pero la música y los sonidos de la fiesta seguían ahí, tan fuertes como antes, resonando desde las paredes, como si vinieran de todas partes y de ninguna a la vez. No había bocinas, no había equipo de sonido, nada. Solo un salón vacío, lleno de sonido. Nos quedamos parados en la puerta, mirándonos unos a otros con la piel de gallina. Al principio pensamos que era una broma de don Ramiro, pero ¿cómo? ¿De dónde venía la música? Mariana y Javier estaban pálidos, con los ojos bien abiertos. Camila empezó a llorar diciendo que nos fuéramos de ahí. Tratamos de encontrar un interruptor de luz, pero no había ninguno visible. Cuando cerramos la puerta, la música siguió sonando un poco, pero se fue apagando lentamente hasta desaparecer. Regresamos a nuestras habitaciones en silencio, sin atrevernos a decir una palabra, cada uno con sus propios pensamientos de lo que acababa de pasar. A la mañana siguiente, nos levantamos al alba, sin haber dormido casi nada. Estábamos todos en shock y nadie quería hablar mucho de lo de la noche anterior. La primera en romper el silencio fue Mariana. ¿Y si le preguntamos a don Ramiro? No estábamos seguros, pero la curiosidad nos mataba. Fuimos a la recepción y don Ramiro ya estaba ahí barriendo. Se le veía el mismo bigote, pero sus ojos estaban un poco más apagados, por decirlo así. Le preguntamos directamente por la música y la fiesta. Él sonrió de nuevo, esa sonrisa extraña. «Ah, ¿les gustó la celebración? Les dije que les daría un festejo como se merecen». Nos quedamos boquiabiertos. «Pero, don Ramiro, el salón estaba vacío», le dijo Javier. Él solo se rió, como si hubiéramos contado un chiste. «¿Vacío? Claro que no. La fiesta estaba en todo su apogeo. Mis invitados y yo nos divertimos mucho. Mi novio, que es más cínico, le preguntó si no tenía cámaras de seguridad en el motel. Don Ramiro asintió y nos llevó a un cuartito oscuro lleno de monitores. Nos mostró las grabaciones de la noche anterior. Ahí estábamos, todos nosotros, acercándonos al salón de eventos, y en la pantalla se veía el salón, iluminado, y en él nos veíamos a nosotros bailando. Sí, bailando, nosotros, Isabela, Mariana, Javier, Camila y el resto del grupo, bailando con una alegría desbordante, riéndonos, brindando, como si estuviéramos en la mejor fiesta del mundo. Pero el salón estaba vacío, vacío en la grabación, pero nosotros nos veíamos con las copas en la mano,
con vestidos de fiesta que no teníamos puestos esa noche, y con una felicidad en nuestras caras que no sentíamos después del accidente del carro. Y alrededor de nosotros, aunque no se veían en la grabación, sentíamos la presencia de otras personas, invitados invisibles con los que interactuábamos en la pantalla. Fue lo más perturbador que he visto en mi vida. Nos veíamos a nosotros mismos, con nuestros cuerpos, pero haciendo cosas que no recordábamos, y en un lugar donde no había nadie más. Don Ramiro nos miró con esa sonrisa inescrutable. Les dije que sería una celebración inolvidable, ¿no? Salimos de ahí aterrados, no quisimos saber más. Le pagamos y nos fuimos en un taxi que Javier pudo conseguir por milagro. Manejamos en silencio durante horas, sin atrevernos a comentar lo que habíamos visto. Nadie dijo una palabra sobre el video, ni sobre la música, ni sobre las copas brindando en la nada. Al final, llegamos a tiempo para la boda de Mariana y Javier. Fue hermosa, un día lleno de alegría y amor, justo como lo habían soñado. Pero ninguno de nosotros pudo olvidar lo que pasó en el motel. Hasta el día de hoy, ninguno de nosotros sabe explicarlo. Don Ramiro estaba loco. ¿Era una cámara con algún filtro extraño? ¿O de verdad estuvimos en una fiesta con invitados invisibles, atrapados en alguna especie de celebración espectral que solo él y las cámaras podían ver? No lo sé, Egon. Solo sé que, desde entonces, cada vez que paso por un motel de carretera, me da un escalofrío. Y siempre llevo una grabación en el celular, por si acaso. Nunca sabes quién más está en la fiesta, ¿verdad? Cuidado con los descansos eternos que te prometen una celebración. Hola, Egon. Soy Carlos. Y quería compartir contigo y con la gente del canal una experiencia que me pasó hace como 4 meses. Trabajo como camionero desde hace más de 15 años. Hago principalmente rutas largas entre el Distrito Federal y el sureste, llevando mercancías diversas. Es una profesión donde acabas conociendo muy bien las carreteras, las gasolineras, los moteles, en fin, todos los puntos de parada a lo largo del camino. Tengo mi ruta preferida, mis lugares de confianza para descansar, comer, cargar combustible. Uno de esos lugares es el Motel Camino Real, que está en la carretera federal 150D, a la altura de Puebla. Paro ahí desde hace unos 8 años, siempre que hago esa ruta. Es un lugar sencillo, pero limpio, con estacionamiento grande para tráileres, y la gente siempre fue muy receptiva con los camioneros. El dueño, don Mario, me conoce por mi nombre, siempre pregunta por la familia, por el viaje. Es de esos lugares donde te sientes como en casa, ¿sabes? La última vez que pasé por ahí, estaba regresando de una entrega en Mérida, cargado con autopartes para una fábrica en Tlalnepantla. Era un martes por la noche, como a las 9, y llevaba manejando unas 6 horas desde la última parada. Mi camión es un Kenworth T680, que tengo desde hace 3 años, y estaba funcionando perfectamente. Cuando vi el letrero del motel, sentí ese alivio de siempre. Por fin iba a poder descansar bien, darme un baño caliente, comer comida casera. Entré al estacionamiento y me estacioné en el mismo lugar de siempre, del lado izquierdo, cerca de la recepción. El lugar se veía normal, con algunos tráileres estacionados, las luces prendidas, movimiento típico de un motel de carretera. Apagué el motor, agarré mi mochila con los documentos y las cosas personales y me fui a la recepción. Cuando entré a la recepción, me extrañó porque quien estaba en el mostrador no era don Mario, ni doña Rosa, que generalmente se quedaba ahí en la noche. Era un muchacho joven, de unos 20 y tantos años, que nunca había visto antes. Pensé que tal vez era un empleado nuevo o un familiar que estaba ayudando. Me acerqué al mostrador y dije, «Buenas noches, quería un cuarto para hoy». El muchacho me miró con una expresión medio rara y me preguntó si tenía reservación. Me pareció chistoso, porque en este motel nunca necesité reservación. Siempre había lugar para camioneros. Le expliqué que era cliente de años, que siempre paraba ahí, y mencioné el nombre de don Mario. El muchacho se quedó con cara confundida y dijo que no conocía a ningún Mario, que él era el gerente del motel desde hacía 2 años. Esto me dejó medio desconcertado, porque había parado ahí hace menos de 3 meses.
Pensé que tal vez el muchacho era nuevo de verdad y no conocía la historia del lugar, o que don Mario había vendido el motel y no me avisaron. Esas cosas pasan, ¿no? Los negocios cambian de dueño, los empleados se van, es normal. Le pregunté si había lugar para camionero y me dijo que sí, que tenía el cuarto 15, que era específico para choferes de tráiler. Me pareció raro que dijera específico para choferes de tráiler, porque todos los cuartos de ese motel siempre fueron usados por camioneros. Era prácticamente la clientela principal del lugar. Pero bueno, pagué la tarifa, agarré la llave y pregunté sobre el restaurante. Me dijo que funcionaba hasta las 10, entonces todavía me daba tiempo de cenar. Le agradecí y fui a buscar el cuarto 15. Estaba en planta baja, como siempre, pero en una posición diferente de los cuartos donde me solía quedar. El cuarto estaba limpio y organizado, pero se veía diferente de lo que recordaba. Los muebles eran otros, la decoración había cambiado, hasta la disposición de las cosas estaba diferente. Pensé que tal vez habían remodelado recientemente. Puse mi mochila en la cama, me di un baño rápido y fui a cenar al restaurante. La comida estaba buena, como siempre, pero el menú era diferente y la cocinera también era otra persona. Pregunté por doña Rosa, que siempre hacía esa comida casera deliciosa, pero el mesero dijo que no conocía a ninguna Rosa, que la cocinera actual estaba ahí desde hacía más de un año. Empecé a confundirme con toda esta situación. Era como si el lugar fuera el mismo, pero todas las personas hubieran cambiado y nadie se acordaba de los empleados anteriores. Después de la cena, regresé al cuarto y le hablé a mi esposa, como siempre hago cuando estoy en carretera. Le conté sobre los cambios en el motel y a ella también le pareció raro, porque siempre hablaba bien de don Mario y doña Rosa. Me sugirió que preguntara más detalles en la recepción al día siguiente. Colgué el teléfono y me preparé para dormir. Eran como las 10:30 de la noche y estaba cansado del viaje. Apagué las luces y me acosté en la cama. El cuarto estaba silencioso, solo con el ruido del aire acondicionado. Ya casi me estaba quedando dormido cuando empecé a oír un ruido familiar, el sonido de motores de camión funcionando en ralentí. Ese ronroneo característico de motor diésel que todo camionero conoce bien. Pensé que eran otros choferes llegando o preparándose para salir temprano. El ruido de los motores siguió por un buen rato. No era solo un camión, parecían ser varios, todos en ralentí, como si los choferes estuvieran descansando en la cabina, pero dejando el motor prendido para mantener el aire acondicionado funcionando. Esto es común en carretera, principalmente con el calor, pero el sonido estaba muy constante, muy rítmico, como si todos los camiones estuvieran sincronizados. Después de unos 20 minutos oyendo eso, empecé a molestarme. Era difícil dormir con tanto ruido de motor. Decidí levantarme y echar un vistazo por la ventana para ver cuántos camiones había afuera. Tal vez podría pedirle a algún chofer que apagara el motor o por lo menos que bajara las revoluciones. Abrí la cortina de la ventana y miré hacia el estacionamiento. Para mi sorpresa, no había ningún camión afuera, además del mío. El estacionamiento estaba prácticamente vacío, solo con 2 o 3 carros y mi tráiler. Pero el ruido de los motores diésel continuaba, bien fuerte, como si viniera de varios camiones bien cerca. Me pareció muy raro. ¿Cómo es que estaba oyendo el sonido de motores si no había camiones en el estacionamiento? Pensé que tal vez el sonido venía de la carretera, de camiones pasando en la Federal, pero el sonido estaba muy cerca, muy claro, como si los camiones estuvieran ahí mismo en el patio del motel. Cerré la cortina y regresé a la cama, tratando de ignorar el ruido. Tal vez era algún problema acústico, algo que amplificaba el sonido de la carretera. Pero el ruido no paraba. Seguía ese ronroneo constante de varios motores diésel, como si hubiera una flota entera de camiones parados afuera. Después de otros 15 minutos, ya no aguanté más y decidí salir del cuarto para investigar. Me puse unos shorts y una playera, me calcé las chanclas y salí. El pasillo estaba bien iluminado y silencioso. Caminé hasta el área del estacionamiento y miré alrededor. Realmente no había ningún camión además del mío.
pero el sonido de los motores estaba todavía más fuerte afuera, como si los camiones estuvieran invisibles a mi alrededor. Era una sensación muy rara, oír claramente el ruido de motores diésel funcionando, pero no ver ningún vehículo. Llegué hasta mi camión y verifiqué que el motor estuviera apagado. Todo estaba normal, llave quitada, motor frío. Me quedé ahí parado en el estacionamiento como 5 minutos, tratando de entender de dónde venía ese ruido. El sonido era muy real, muy característico. No era mi imaginación ni algún tipo de alucinación auditiva. Era realmente el sonido de motores de camión en ralentí. Pero no había camiones. Pensé si no sería algún problema en mi oído, algo relacionado con el cansancio del viaje, pero nunca me había pasado nada parecido antes. Decidí regresar al cuarto y tratar de dormir, ignorando el ruido. Tal vez en la mañana todo volvería a la normalidad. Cuando entré al cuarto, el sonido de los motores se oyó un poco más apagado, pero todavía estaba ahí. Era como si hubiera una flota fantasma de camiones funcionando alrededor del motel. Traté de dormir, pero era imposible con ese ruido constante. Me quedaba imaginando qué tipo de explicación podría tener para eso. Tal vez era alguna fábrica cercana, con generadores o máquinas que hacían un sonido parecido al motor de camión. O tal vez era algún fenómeno acústico raro que amplificaba el sonido de la carretera de una forma que nunca había notado antes. Pero en el fondo sabía que eso no era normal. En 15 años de carretera, conocía bien todos los sonidos relacionados con camiones, y eso era definitivamente el ruido de varios motores diésel funcionando bien cerca. Como a las 2 de la mañana, el ruido finalmente paró. De repente, como si alguien hubiera apagado todos los motores al mismo tiempo. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Logré dormir algunas horas, pero desperté temprano, como a las 5:30. Estaba ansioso por salir de ahí y continuar el viaje. Me bañé, arreglé mis cosas y fui a la recepción para hacer el checkout. El mismo muchacho de la noche anterior estaba ahí, como si no se hubiera movido del lugar. Le pregunté si había oído el ruido de los camiones durante la noche y me miró con una expresión confundida. Dijo que no había oído nada, que la noche había estado bien tranquila. Insistí explicándole que había sido un ruido muy fuerte, de varios motores funcionando al mismo tiempo. Movió la cabeza y dijo que no había otros camiones hospedados en el motel, que yo era el único chofer de la noche. Esto me dejó todavía más confundido e incómodo. Pagué la cuenta y salí de ahí lo más rápido posible. Cuando estaba cargando mis cosas en el camión, noté algo raro en el estacionamiento. Había varias manchas de aceite en el asfalto, regadas por todo el patio, como si realmente hubieran estado varios camiones estacionados ahí durante la noche. Manchas frescas, que no estaban ahí cuando llegué. ¿Cómo es que podía haber manchas de aceite si no había otros camiones? ¿Y por qué el muchacho de la recepción insistía en que yo era el único huésped chofer? Empecé a cuestionar si realmente había pasado algo raro esa noche o si me estaba volviendo loco. Prendí el motor de mi camión y salí de ahí sin voltear atrás. Durante todo el viaje hasta el DF, me quedé pensando en lo que había pasado. Algunas semanas después, cuando hice la misma ruta otra vez, decidí parar en el motel para tratar de aclarar la situación. Quería hablar con don Mario, entender qué había pasado con los empleados anteriores, pero cuando llegué ahí me llevé un susto. El motel estaba cerrado, con un letrero de "Se venden" enfrente. Se veía abandonado desde hacía meses. La pintura estaba descascarada, algunas ventanas estaban rotas y había hierba creciendo en el estacionamiento. Le pregunté a un despachador de la gasolinera de al lado y me dijo que el motel había cerrado hace más de 2 años, después de que el dueño murió. Dijo que el dueño se llamaba Mario y que había muerto en un accidente de camión en la carretera. La familia trató de mantener el negocio funcionando por un tiempo, pero terminó cerrando. Esto me dejó completamente confundido. ¿Cómo es que me había hospedado en un motel que estaba cerrado desde hacía 2 años? ¿Cómo es que había hablado con empleados, cenado en el restaurante, dormido en un cuarto? Regresé hasta el motel abandonado y caminé por el estacionamiento. Todo estaba vacío y silencioso, pero todavía se podían ver las manchas de aceite en el asfalto, exactamente en los mismos lugares donde las había visto esa noche rara.
manchas viejas, como si realmente hubieran estado camiones estacionados ahí por mucho tiempo. Empecé a preguntarme si no había de alguna manera regresado en el tiempo o si había experimentado algún tipo de fenómeno sobrenatural. Hasta la fecha, no sé explicar qué pasó esa noche. Solo sé que nunca más paré en ese lugar y siempre que paso por ahí acelero y sigo el viaje sin mirar para el lado. En fin, Egon, esa fue mi experiencia. Hasta la fecha me quedo pensando si realmente pasó o si fue algún tipo de sueño muy vívido. Pero las manchas de aceite en el estacionamiento eran reales, y la sensación de haber oído esos motores funcionando toda la noche también era muy real.